Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Teoría cinética molecular de los gases, colisiones moleculares. Tenemos un sistema gaseoso compuesto por dos gases, gas A y gas B. En este sistema gaseoso se dan múltiples colisiones entre moléculas. Colisiones entre las moléculas AA, colisiones entre las moléculas AA, colisiones entre moléculas B, colisiones entre las moléculas A, B, A, B, colisiones entre moléculas A, B. Determinar el número de colisiones entre las moléculas de dos reactivos es sumamente importante desde el punto de vista de la cinética de reacciones químicas. Para poder determinar este número de colisiones que suceden en un sistema, vamos a definir en principio ciertas propiedades. Vamos a definir, por ejemplo, Z minúscula AA. Z minúscula AA va a ser o es el número de colisiones de una molécula A con el resto de las moléculas A por unidad de tiempo. Y vamos a definir Z mayúscula AA como el número total de colisiones de las moléculas A con las moléculas A por unidad de tiempo y unidad de volumen. También vamos a definir Z minúscula AB. Z minúscula AB representa el número de colisiones de una molécula A con las moléculas B por unidad de tiempo. Y Z mayúscula AA como el número total de colisiones entre las moléculas A con las moléculas B. Z minúscula AB, número de colisiones de una molécula A con las moléculas B por unidad de tiempo. Para observar el número de colisiones de que una molécula A realiza con las moléculas B, podríamos imaginarnos que las moléculas B están estáticas. Se encuentran estáticas. Se encuentran estáticas. Y la única que está moviendo es la molécula A. La molécula A que va colisionando con las moléculas B que están estáticas. Colisiona, 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 colisiona. Hemos considerado que las moléculas B están estáticas y la única que se está moviendo es la molécula A. ¿Cómo se puede hacer esto? Bien, desde el punto de vista de la física, esta situación se expresa a través de la velocidad relativa de A respecto de B. En estas condiciones, B es el punto de referencia y permanece estática. Y en nuestro caso, van a ser las moléculas justamente B, que van a permanecer estáticas. Y la única que se va a mover va a ser la molécula A. Por consiguiente, lo que debemos considerar es la velocidad relativa de A respecto de B. Más propiamente, vamos a considerar la velocidad media de A, o la velocidad relativa media de A respecto de B. La velocidad relativa media de A respecto de B. Durante el recorrido de la molécula A, que va colisionando con las moléculas B, se va formando un cilindro. Se va formando un cilindro. Se va formando un cilindro. El diámetro de este cilindro es el diámetro de la molécula A más el diámetro de la molécula B. O el radio del cilindro que se forma es el radio de la molécula A, más el radio de la molécula
B. Y se forma un área transversal, que se denomina sección eficaz. Todas las moléculas B que se encuentren dentro de esta sección eficaz van a provocar una colisión con la molécula A. Por consiguiente, el número de moléculas que se encuentran dentro del cilindro, el número de moléculas B que se encuentran dentro del cilindro, también representa el número de colisiones que la molécula A ha ocasionado, ha provocado o ha realizado con las moléculas B. El volumen del cilindro está dado por volumen pi r cuadrado H. El volumen del cilindro está dado por pi r cuadrado H. Ya hemos dicho que el radio de este cilindro va a ser el radio de A más el radio de B. Va a ser el radio de A más el radio de B. Y H está dado por el recorrido de la molécula A. Este recorrido es este. Entonces, la altura, diríamos, del cilindro está dado por el recorrido de la molécula A. Si consideramos la velocidad relativa de A respecto de B como dl de t, el recorrido simplemente se puede calcular despejando de esta ecuación dl, velocidad relativa media de A respecto de por dt. De modo que si despejamos de esta ecuación, si consideramos dl como la longitud del cilindro, tendríamos que el volumen del cilindro va a ser, volumen del cilindro es diferencial de volumen porque es un pequeño volumen del cilindro, pi r de A más r de B al cuadrado por velocidad relativa de A diferencial de t, que viene a ser la altura del cilindro. Por consiguiente, de esta manera tenemos el volumen del cilindro donde se encuentran las moléculas B con las cuales la molécula A va a colisionar. La fracción de moléculas que se encuentra dentro de este cilindro, la fracción de moléculas B que se encuentran dentro de este cilindro sería fracción de moléculas. Ya sabemos que fracción de moléculas es número de moléculas parciales entre moléculas totales o volumen parcial entre volumen total. Si de esta ecuación despejamos moléculas parciales, tendríamos por consiguiente dNB, NB total por diferencial de B sobre B, volumen parcial sobre volumen total. Entonces, esto me estaría expresando el número de moléculas que se encuentran dentro de ese cilindro. Ya hemos visto que el diferencial de volumen, el volumen del cilindro es pi r de A más r de B al cuadrado, velocidad relativa de A respecto de B por dt. Esto sobre el volumen total. El número de moléculas que se encuentran dentro de este cilindro, el número de moléculas B que se encuentran dentro de este cilindro, también va a provocar el número de colisiones de la molécula A con estas moléculas B. Por consiguiente, este número de moléculas B también representa el número de colisiones, que la molécula A realiza con las moléculas B. Viene a ser la misma expresión, ¿no? Puesto que simplemente lo que estamos considerando es que el número de moléculas B que se encuentran dentro del cilindro también es el número de colisiones de la molécula A con las moléculas B.
Si, si llevamos dt al otro lado, al otro miembro, si llevamos dt al otro lado, vamos a tener entonces número de colisiones de A con B por unidad de tiempo, que justamente era nuestra definición de Z minúscula AB. Número de colisiones que una molécula A realiza con las moléculas B por unidad de tiempo. Por consiguiente, esta expresión es ZAB. Por consiguiente, el número de colisiones que una molécula A, por consiguiente, el número de colisiones que una molécula A realiza con las moléculas B, ZAB, estaría dado por esta expresión. Pero, ¿qué significa la velocidad relativa de A respecto de B? Vectorialmente y geométricamente, la velocidad relativa significa lo siguiente. Si tenemos aquí el vector A, o sea, el vector de la velocidad de A, y aquí el vector de la velocidad de B, las velocidades se pueden representar vectorialmente, por consiguiente, esto representa a la velocidad de A y esto representa a la velocidad de B. La velocidad relativa de A respecto de B viene a ser este vector. ¿Y cómo podemos determinar este vector? Podemos determinar este vector con la ley de los cosenos, que dice que la velocidad relativa de A respecto de B al cuadrado es igual a la velocidad media de A al cuadrado más la velocidad media de B al cuadrado menos 2 veces velocidad media de A por velocidad media de B, coseno del ángulo formado entre ambos vectores. Este coseno del ángulo formado entre ambos vectores se refiere al ángulo de colisión. Las moléculas pueden colisionar de frente, pueden colisionar en 180 grados, una molécula está dirigiendo y colisiona en 180 grados, pueden colisionar en 90 grados, de hecho pueden colisionar en todos los ángulos. Podríamos considerar como una aproximación que el ángulo de colisión es 90 grados. Como promedio de colisión, el ángulo es de 90 grados. Y por consiguiente, el coseno de 90 grados es 0. Y en la ecuación de la ley de los cosenos, este término sería 0. Por consiguiente, todo esto sería 0. De este modo, la ecuación quedaría de la siguiente manera. La ley de los cosenos simplemente quedaría la velocidad relativa de A respecto de A al cuadrado, la velocidad relativa, más bien la velocidad de A al cuadrado y la velocidad media de B al cuadrado. Pitágoras, ¿no? Si sacamos la raíz, tendríamos entonces, ¿no? Velocidad media de A al cuadrado, velocidad media de B al cuadrado, raíz. Esta expresión reemplazamos en la ecuación ZB. Reemplazamos en esta ecuación. Reemplazando en esta ecuación vamos a tener B media por esta expresión, ¿no? Por esta expresión. Reemplazando tendríamos ahora esta ecuación. Bien, listo. Con esto ya podemos determinar el número de colisiones que una molécula A realiza con las moléculas B. Todos los términos aquí son perfectamente, se conocen, ¿no? Número de moléculas de B, el volumen del recipiente, el radio de la molécula A, el radio de la molécula B, 8 RTPM, recuerden que esto es la velocidad media,
y esto también es velocidad media. En realidad esto viene a ser la raíz de la velocidad media y esto también viene a ser la raíz de la velocidad media, pero todos los términos son perfectamente conocidos, de tal modo que se puede determinar el número de colisiones de una molécula A con las moléculas B. Si queremos conocer el número de colisiones totales de las moléculas A con las moléculas B, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión por el número total de moléculas de A, porque recuerden que esta expresión Z minúscula AB representa el número de colisiones de una molécula A con las moléculas B. Si queremos conocer el número total de colisiones entre las moléculas A y B, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el número total de moléculas de A y considerando el número total de moléculas de A, y de este modo vamos a tener el número de colisiones totales entre las moléculas A y las moléculas B. Pero nuestra definición decía Z mayúscula AB, número total de colisiones de las moléculas A con las moléculas B por unidad de tiempo. El Z minúscula AB ya es por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Entonces, para tener por unidad de volumen, dividimos además entre el volumen. De este modo tendríamos el Z mayúscula AB, número total de colisiones de las moléculas A con las moléculas B por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Para poder conocer el número de colisiones que una molécula A realiza con las moléculas A, lo único que tenemos que hacer es que en esta expresión, simplemente reemplazar todo lo que es B por A. Todo lo que es B por A. Por ejemplo, aquí tenemos número de moles de B. Eso lo reemplazamos por número de moles de A. Aquí tenemos radio de B. Lo reemplazamos por radio de A. Aquí tenemos masa molar de B. Lo reemplazamos por masa molar de A. De este modo tenemos el número de colisiones. Esto va a ser ZAA. Número de colisiones que una molécula es Z minúscula AA. El número de colisiones que una molécula realiza con el resto de moléculas A. De modo que aquí lo que vamos a tener va a ser 8RT pi MA, 8RT pi MA. Dos veces. Aquí vamos a tener dos veces, ¿no? Dos veces. Esto no habría, entonces vamos a tener dos veces. Ese 2 raíz saldría adelante, aquí está, como 2 a la 1 medio. Luego viene NA sobre NB, pi, ahora radio más radio, diámetro de A al cuadrado, y tendríamos dentro de la raíz 8RT pi MA, raíz. Recuerden que esto es la velocidad media. Si consideramos que NA sobre B, por la ecuación de los gases ideales, es presión de A, número de moles el número de Avogadro más bien, sobre RT, esto viene de la ecuación de los gases ideales, ¿no? Podemos hacer en esta parte de aquí. Si de esta ecuación ahora despejamos NA sobre B, tendríamos NA sobre B, NA sobre B sería igual a presión de A por número de Avogadro sobre RT, que es justamente esto, ¿no? Por consiguiente, reemplazando NA sobre B por presión parcial de A, número de Avogadro sobre RT, tendríamos esta expresión, ¿no? Y esta expresión
representa el número de colisiones que una molécula A realiza con el resto de moléculas A. Si queremos ahora encontrar el número total de colisiones que las moléculas A realizan con las moléculas A, o es decir, el número total de colisiones entre las moléculas A, lo que tenemos que hacer es multiplicar este término Z minúscula AA, que es el número de colisiones de una molécula con el resto de las moléculas A, multiplicamos ahora, esta vez, por el número de moléculas de A. Por el número de moléculas de A. Pero además Z mayúscula AA tiene que ser por unidad de tiempo y unidad de volumen. Z minúscula AA ya es por unidad de tiempo. Para que sea por unidad de volumen, dividimos entre B. Así tenemos Z mayúscula por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Pero aquí tenemos que considerar lo siguiente. Cuando estamos haciendo el cálculo, estamos calculando lo siguiente. Esta molécula A colisiona con esta molécula A. Esa es una colisión. Pero esta molécula A también colisiona con esta molécula A. Pero se trata en realidad de la misma colisión. Esta con esta o esta con esta, en realidad no son dos colisiones, simplemente es una colisión. Por eso es que esta expresión se debe dividir entre dos, para no considerar doble colisión, sino simplemente es una sola colisión. De este modo, entonces tendríamos una expresión para encontrar el número total de colisiones entre las moléculas A. De modo que hasta aquí lo que tenemos son los diferentes factores que necesitamos, ¿no? Hemos determinado el Z minúscula AA, el Z minúscula AA, el Z minúscula AA, que representa el número de colisiones de una molécula con las moléculas A, el Z mayúscula AA, el número total de colisiones entre las moléculas A. También estamos determinando el ZAB, que es el más importante, que representa el número de colisiones de las moléculas A con las moléculas B, el número total de colisiones entre las moléculas A y las moléculas B, reacción química. Pero también hemos determinado el Z minúscula AB, el número de colisiones que una molécula A realiza con las moléculas B. De modo que hasta aquí hemos determinado el número de colisiones de todos esos factores que requerimos. Recorrido libre medio. ¿Qué es el recorrido libre medio? Recorrido libre medio, si nos fijamos aquí, el recorrido que hace la molécula A, que realiza la molécula A en colisión con las moléculas B, el recorrido tiene diferente longitud. Algunas son cortas, como esta, algunas serían largas. Lo que podríamos hacer es promediar todos estos recorridos y obtener un recorrido libre medio. Primero, este recorrido se denomina recorrido libre, ¿no? Y como tienen diferentes longitudes, podríamos obtener un recorrido libre medio. ¿Cómo determinamos este recorrido libre medio? Simplemente averiguando cuál es el recorrido que ha hecho la molécula. Si este es el recorrido que ha hecho la molécula, determinamos ese recorrido. ¿Y cómo determinamos ese recorrido? Simplemente velocidad media de A por el tiempo, en un tiempo dado. Y determinamos el número de colisiones que la molécula A ha realizado durante ese recorrido. Ha colisionado tanto con moléculas A como con moléculas B. Por consiguiente, debemos considerar las colisiones con las moléculas A y también colisiones con las moléculas B. Como estas son por unidad de tiempo, entonces debemos multiplicar por el tiempo para tener únicamente colisiones. Entonces, de este modo tendríamos
el recorrido que ha hecho la molécula y el número de colisiones en ese recorrido. Y tendríamos el recorrido libre medio. Pero si el gas fuese puro, entonces no habrían moléculas B. Por consiguiente, no habrían colisiones con las moléculas B. Este término no va a haber. Por consiguiente, esto no hay. Y simplemente tendríamos esta expresión. Este sería el recorrido libre medio para un gas puro. También podríamos determinar el tiempo medio, por supuesto, entre colisión y colisión. El tiempo medio entre colisión y colisión simplemente sería velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no? Velocidad es espacio sobre tiempo. Si de esta ecuación despejamos tiempo, va a ser entonces espacio sobre velocidad. Ahora, espacio para nosotros representa el recorrido libre medio y la velocidad representa la velocidad media. De este modo obtenemos el tiempo entre colisión y colisión. Bien, hasta aquí lo que son colisiones moleculares y también recorrido libre medio o tiempo entre colisiones. Ley de distribución de Boltzmann. Una de las ecuaciones que más se utiliza en diferentes campos de la química es la ley de distribución de Boltzmann. ¿Qué es la ley de distribución de Boltzmann? Es una distribución de población en función de la energía, de algún tipo de energía. Vemos aquí en este diagrama que aquí está la energía y se tiene diferentes niveles de energía. En estos niveles de energía se ha distribuido la población. Y vemos que a medida que vamos subiendo en niveles de energía, la población va disminuyendo. Esta disminución de la población en función de los niveles de energía está representado por la ecuación o ley de Boltzmann. De modo que en esta ecuación N representa la población a un determinado nivel y N0 representa la población de referencia a un determinado también nivel. Por consiguiente, N0 es la referencia. E a la menos delta E, la diferencia de energía entre el nivel de energía que se está considerando y la referencia. Por consiguiente, aquí tendríamos un delta E, diferencia de energía, delta E, sobre Kt, constante de Boltzmann y la temperatura. Esta distribución de población respecto a la energía se aplica en diferentes campos de la química, en espectroscopía, absorción atómica, resonancia magnética nuclear, en mecánica cuántica y también se aplica en gases. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la ecuación de Boltzmann. La ecuación barométrica a partir de la ley de distribución de Boltzmann. Tenemos aquí la ecuación de Boltzmann y vamos a aplicar esto a la ecuación barométrica, o más bien vamos a encontrar la ecuación barométrica a partir de la ecuación de la ley de distribución de Boltzmann. Aquí se muestra la estructura de la atmósfera. A nivel del mar, diríamos, a nivel del mar hay más moléculas y a medida que vamos subiendo en altura, el número de moléculas va disminuyendo. Desde el punto de vista de la ley de distribución de Boltzmann, la población de moléculas a nivel del mar es mayor y va disminuyendo a medida que se va subiendo en energía. ¿Cuál es la energía que está en juego aquí? La energía es la energía potencial gravitatoria, mgh.
Por consiguiente, si consideramos una molécula en este punto a nivel del mar, entonces podríamos encontrar su energía de esa molécula a ese nivel. La energía de esa molécula sería energía igual m g h h. Si está a nivel del mar, sería h 0. A un nivel cualquiera, aquí por ejemplo, la energía sería energía igual a mg h1. En esta parte, aquí denominaríamos h1. H1. Y aquí podríamos denominarle H2, ¿de acuerdo? A esa altura. Por consiguiente, en el nivel H2 la energía sería energía mgh2. Y la diferencia de energía simplemente sería mgh2 menos mgh1. Y aquí está, diferencia de energía. mgh2 menos mgh1, diferencia de energía, sobre kT. N0 sería la población de referencia y Ni sería la población a ese nivel, al nivel de energía que estamos considerando H2. Si consideramos ahora H1 como H0 a nivel del mar, por consiguiente este término va a ser 0 y nos quedaríamos simplemente con H, ¿no? H0, H1 es 0 y H2 es H y nos quedaríamos con mgh sobre kT. Y N0 sería la población a nivel del mar. Sería la población a nivel del mar. Y Ni sería la población a la altura H. Si consideramos ahora PV/NRT, la ecuación de los gases ideales, podemos calcular N0 y también podemos calcular Ni. Para calcular N0, lo único que hacemos es simplemente expresar esta ecuación de los gases ideales de esta manera, ¿no? El número de moles también ya hemos visto que se puede expresar como el número de moléculas entre el número de Avogadro. Si de esta ecuación despejamos el número de moléculas, vamos a tener esta expresión. Número de moléculas, ¿no? Ahora, ese número de moléculas le podemos aplicar a H. Por consiguiente, a H sería N, número de moléculas a la altura H. Por consiguiente, tiene que ser número de Avogadro, presión a la altura H, volumen, es un volumen de referencia, podemos considerar un litro, y RT, temperatura de la atmósfera. La misma expresión a nivel del mar sería N0, número de moléculas a nivel del mar. Número de Avogadro. Presión tendría que ser presión a nivel del mar. Presión 0, P0, presión a nivel del mar. Volumen también puede ser un litro. RT. Si ambas expresiones reemplazamos ahora en la ecuación de Boltzmann, o sea, reemplazamos esta aquí y esto aquí, tendríamos lo siguiente. Como podemos observar, tenemos términos comunes. Número de Avogadro aquí, número de Avogadro. R, T, T, volumen, volumen. Y nos queda únicamente presión, y en el otro lado P0. Nos queda P0. Y sería mgh. Pero si reemplazamos la constante de Boltzmann por R entre el número de Avogadro, tendríamos entonces abajo
la constante R y el número de Avogadro subiría al numerador. Y el número de Avogadro por la masa de una molécula es la masa molar. Por consiguiente, tendríamos, en lugar de masa, tendríamos masa molar, gravedad y la altura, RT. De este modo, hemos obtenido a partir de la ecuación de Boltzmann la ecuación barométrica. La ecuación de Boltzmann tiene múltiples aplicaciones y es una de las ecuaciones más importantes que a medida que vayamos avanzando el curso, no solamente en Físico-Química 2, sino también en Físico-Química 3, vamos a ver la aplicación de esta ley de distribución de Boltzmann. Bien, hasta aquí lo que son colisiones moleculares y también la ley de distribución de Boltzmann. Gracias.